Trabajadores. Hace un par de horas finalmente se confirmó que García Mansilla, este juez nombrado en comisión al que se le había tomado juramento en la Corte Suprema, había presentado su renuncia. 39 días estuvo en la Corte Suprema, nunca le aprobaron el pliego, fue nombrado por decreto y cuando pasó el pliego por el Senado tuvo una cantidad increíble de votos en contra. Más votos en contra tuvo García Mansilla que el hijo, que era supuestamente el juez peor visto de los candidatos. Bueno, ¿cómo continúa todo esto? ¿Qué tiene que hacer ahora el gobierno? ¿Va a permitir que quede esta corte de 3 miembros? Argumento por el cual habían presentado estas candidaturas diciendo no puede estar la corte de esta manera, en cierta forma incompleta. Va a esperar, tiene un tiempo para hacerlo. Bueno, otra incertidumbre más que se abre, o por lo menos una menos. Vuelve a tener la formación original que tuvo durante gran parte. No gran parte, hasta que se jubiló Maqueda, eran 4. Nombrarán a una mujer, propondrán finalmente a una mujer. Vamos a hablar con Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Muchas gracias a vos por conversar un rato con nosotros. Bueno, ¿qué fue lo que lo hizo renunciar a García Mansilla? La votación en contra, ampliamente en contra, que tuvo en el Senado, esta imposición de un juez federal, de impedirle que participe de algún tipo de resoluciones, una sumatoria de cosas. Yo creo que lo último que dijiste, una sumatoria de cosas. Yo creo, leyendo la renuncia de él, uno denota, yo tengo muchas coincidencias en esa carta, porque el primer planteo es lo que vos dijiste, lo que pasó el jueves pasado en el Senado de la Nación, donde se rechaza el pliego, donde el decreto seguiría vigente, pero tuvo 51 votos en contra. Entonces, lo político rompe con lo jurídico. Es decir, la debilidad en que quedó el doctor García Mansilla es tal que lo obliga indefectiblemente a renunciar. Pero no solo eso, lo que vos dijiste también. En el medio aparece el juez Ramos Padilla, ¿no? El juez de La Plata, que dicta una medida cautelar donde termina diciéndole a la Corte que ninguno podía juntarse con García Mansilla, casi como teniendo la mancha venenosa, ¿no? Si no se junten con él, no pueden hacer nada con él y no puede hacer nada. Entonces, es una serie concatenada de hechos que termina llevando al doctor García Mansilla a tomar esta decisión. Que es una decisión que hay que leer entre líneas la renuncia porque es durísima, es muy dura. Es dura en términos constitucionales, en términos políticos y en términos de política judicial. Si el análisis que hace sobre la situación del Poder Judicial, obviamente vos ni casi todos tus colegas nos vamos a asustar, pero este famoso tome y daca que caracterizó siempre a la Argentina para la designación de jueces, donde la política prima por encima de la idoneidad del candidato. Y acá pasó casi lo mismo, es decir, vos fíjate, García Mansilla intachable desde la idoneidad, y lo voltea a la política. No, claro. Y con Entonces, menos votos a favor que el mismo Lijo, que era como el más cuestionado, digamos. Eso es lo que llama la atención. Si Lijo, que era muy cuestionado, tuvo esa cantidad de votos, ¿cómo puede ser que García Mansilla, que no despertaba esta enemistad que por ahí generaba Lijo, tuvo peor rendimiento a la hora de los votos? Exacto, porque ¿sabés qué pasa? Que muchos de la política le tenían miedo al conde Drácula que venía en el tren Transilvania. ¿Entendés? Esta es la realidad, es decir, todos le tenían miedo al hijo. Por eso el hijo, a ver, hay muchos que habrán votado hasta especulando que y a ver si sale el hijo y yo le voto en contra. El otro que no tenía la rosca política, García Mansilla, y sí, bueno, votémoslo en contra, total no pasa nada. Claro. ¿Cuál es la represalia que puede venir después de haber votado en contra de García Mansilla? En una carta renunciando donde, vuelvo a repetir, hay que leerla entre líneas, es dura desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de política judicial. A mí me parece que marca una ventana de la apertura de un debate que nos tenemos que dar todos como si a qué poder judicial verdaderamente queremos los argentinos. Diego, ¿y esto cómo continúa? Digamos, ya están tachados, tanto Lijo como García Mansilla no corren más suerte como candidato, ¿o podría volver a proponerlo el gobierno? Primero tiene que el presidente aceptar la renuncia de García Mansilla. Tenemos que esperar que en el boletín oficial salga la aceptación de la renuncia. En segundo lugar, el presidente deberá remitir 2 nuevos candidatos o no.
Y la Corte quedará como un órgano, como la cabeza del órgano jurisdiccional, cuando no llegue a la unanimidad, es decir, los 3 jueces, en un tribunal que no va a funcionar. Entonces vos fijate en esto de la política, cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana, decía Calamandre. En esto del juego de la política con el Poder Judicial termina indefectiblemente pudiendo llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que no funcione, Horacio. Vos fijate la locura de esto, es decir, no que no funcione porque pueden llamar a conjueces y resuelven con conjueces, pero hay un dato que es numérico en la renuncia del doctor García Mansilla. Hay 90.000 asuntos pendientes en la Corte. 90.000 asuntos pendientes ahora con 3 jueces, y que estos 3 jueces no se te enferme ninguno o no le pase nada a ninguno. Claro. Porque automáticamente si te van, esos 90 se multiplican por 2 o por 3. Uh-huh. Esto no implica que la Corte no pueda funcionar. La Corte tiene conjueces, puede funcionar, llamar a conjueces para resolver cuando no hay unanimidad. Es decir, tiene todos los mecanismos de ley para poder hacer funcionar, pero tiene que haber algún momento un funcionamiento normal con jueces de la Constitución que sean jueces que sean los jueces de la Corte Suprema, no jueces prestados a otro tribunal, para poder resolver los asuntos en que 3 no se ponen de acuerdo. Uh-huh, sí. Digo, como siempre, cada vez que hay alguna de estas trabas empieza esta versión de que esto fue producto de que no hubo una negociación o que no hubo un acuerdo y que el acuerdo, uno de los tantos acuerdos sería ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. ¿Hay algún tipo de posibilidad real que esto suceda? Lo ideal es una Corte de 5, es una Corte de 7, es una Corte de 9. En realidad el número no. A ver, si vos agarrás la Constitución originaria de 1853, el número que estaba era de 9 miembros. Después, en 1860 se dejó abierto al legislador y siempre puso 5 hasta el gobierno de Frondizi, que pasó a tener 7 y nunca terminó de tener 7. Y después con Menem tuvo 9. Uh-huh. En realidad es relativo cuánto necesitas para que la Corte trabaje, ¿no? Ahora, lo que creo que vos y yo vamos a coincidir es que si vos ponés mujeres hoy, indirectamente a los que sabés que están atrás de todo esto, que les interesa el Poder Judicial y primeramente la Corte, con dos no le conviene, necesitan ampliar para tener más. Uh-huh. Pero si vas a ampliar te van a pedir 4. Claro. Entonces, estamos en una cuestión de salir del despelote económico, pero también estamos teniendo un grave retroceso en materia institucional. Y esto es fruto de 20 años donde siempre tuvieron los deseos imaginarios de tener una Corte propia que le dijera todo que sí a todas las cosas que hicieron durante los años que transcurrieron desde el año 2003 cuando asumió Néstor Kirchner. Uh-huh. Clarísimo. Gracias, Diego. Beso grande. Abrazo gigante. Diego Armesto es abogado constitucionalista, nos estaba explicando los alcances de la renuncia que presentó cerca del mediodía.